Hola a todos. Mi nombre es Gerardo Ruiz Luna y seré su profesor de la materia de Psicología del Tiempo Libre, de la licenciatura en Psicología del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Este video está dirigido a la generación 17 de Psicología del plantel Tlalpan. Y bueno, pues ¿por qué estamos haciendo este video? Como saben, hemos atravesado un par de semanas muy difíciles, bueno, ya más de un par de semanas, debido al sismo del día 19 de septiembre. Pues toda la vida cotidiana se ha alterado en nuestra ciudad. Ustedes lo estarán experimentando en sus lugares de trabajo, espero que no en sus viviendas. Y bueno, pues también nos ha afectado en cuanto a nuestro curso normal de clases. Por eso hacemos este video a manera de clase a distancia y reanudaremos las labores la próxima semana ya de manera presencial. Eh, Quiero también agradecer al Instituto Mexicano de Psico-Oncología, pues por toda la ayuda que ha brindado en estos momentos de crisis con el centro de acopio y con las brigadas de psicoterapia y de algunas otras actividades. La verdad es que no solo el instituto, sino toda la sociedad creo que nos está dando una gran lección, eh, pues sobre la capacidad que todavía tenemos y que a veces pues se nos olvida, ¿no? A veces pensaríamos que ya hemos perdido estos valores de ayudar al otro ante la catástrofe, pero bueno, hemos visto ya una gran cultura de la ayuda, tal vez a causa pues de los que vivimos 1985 y de ustedes, pues los mayores ya lo recordarán, ¿no? Pero tras esta cultura sísmica que se ha generado a partir del 85, pues creo que también ha nacido esta cultura pues de ayudar ante esta situación de catástrofe. Yo la verdad quedo muy gratamente sorprendido de todo lo que he observado en estas semanas. Y bueno, pues dicho esto, les comento cómo va a ser la evaluación de la clase y cómo va a funcionar y todo esto, ¿no? Bueno, se van a calificar 3 rubros, cada uno pues con un valor igual, es decir, del 33%. Eh, la participación es muy importante, es el primer rubro, es la participación, su participación en clase, que haya discusión, que haya debate de los temas, preguntas, etcétera. Y pues ahora que estamos empezando con un video, pues también pudiera hacer los comentarios que realicen abajo del video. El segundo rubro son los reportes de lectura. Yo les estaré indicando qué lecturas se harán. Yo también por ahí les llegaré a proporcionar alguna lectura adicional. Y bueno, de estos, algunos serán reportes por escrito, otros serán para participar en clase, para discutirlos. Y finalmente, el tercer rubro sería el examen final. Este examen final, pues nada más será una especie de prueba de conocimientos, de que han entendido las nociones expuestas en la clase y por tanto estoy seguro de que no tendrán ningún problema. Ya veremos si se hace por escrito, si se hace oral, individual, en equipo o qué hacemos, pero seguro no tendrán ningún problema porque considero yo que es una materia muy interesante y estarán poniendo mucha atención. Bueno, hacer un video pues tiene algunas complicaciones, pues para empezar de índole técnico, porque yo la verdad es que mi impericia con estos equipos, pues para empezar me ha hecho retrasarme con el video. Y en segundo lugar, pues está el asunto de las interrupciones, ¿no? Cuando uno está en casa. Por ejemplo, tengo perros, de repente pueden ladrar, el ruido del tráfico de afuera, a veces se oyen los
claxonazos de los trailers y etcétera. Entonces, pues también les agradezco su paciencia. Y sin más, pues demos comienzo a nuestros temas. También les comento que a lo largo del video les iré indicando las tareas, no sé si ya lo mencioné, pero iremos indicando actividades o tareas para la próxima semana, y al final del video pues vamos a recapitular estas actividades para que no quede ninguna duda. Y bueno, pues ya entrando en materia, ¿qué es la psicología del tiempo libre? El mero título de esta disciplina pues a veces hasta genera risa, burla o incredulidad de la gente que no está muy involucrada con la psicología. Uno les dice psicología del tiempo libre y pues creen que uno les está tomando el pelo, ¿no? ¿Cómo es que hay una psicología del tiempo libre? ¿O cómo es que alguien se dedica a estudiar el tiempo libre, etcétera? Pero la verdad es que es un tema muy, muy interesante y da muchísima tela que cortar, ¿no? La psicología del tiempo libre también la van a encontrar bajo el nombre de psicología del ocio o psicología social del ocio. Es otra de las nomenclaturas que tiene esta materia. Y bueno, la psicología del tiempo libre o psicología del ocio se desarrolla a mediados del siglo XX en Estados Unidos. En realidad surge eh, antes de la mitad, surge en la primera mitad del siglo XX, y pues igual que la psicología social, tiene un auge grandísimo en Estados Unidos. En la psicología social no nace en Estados Unidos, pero saben ustedes que es donde se desarrolló muy, muy fuertemente a la mitad del siglo XX, ¿no? Y en adelante. Tras la Segunda Guerra Mundial justamente es que comienza a desarrollarse mucho. La psicología del tiempo libre comienza un poco antes a estudiarse, pero también cobra mayor auge en la década de los 50. Ya iremos viendo los autores más prominentes, pero espero verlos ya de manera presencial. Y bueno, ¿qué es lo que estudia esta psicología del tiempo libre? Estudia un área muy, muy importante de la vida humana, un área imprescindible, que es el ocio. Y este ocio, pues, representa un área de bienestar para las personas, es decir, el ocio visto como tiempo libre, creativo, influye en la salud psíquica y física de los individuos y afecta áreas de la cultura y de la economía, gestando cambios en la sociedad. ¿Y esto por qué? Pues bueno, iremos viendo que el ocio va a ir cambiando según cada sociedad, la visión que se tiene del ocio y del trabajo, y por tanto irá generando cambios sociales importantes. No hay que confundir el término ocio con ociosidad. Conocen ese viejo dicho de que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Pues guárdenselo así como una especie de mnemotecnia. La ociosidad no es lo mismo que el ocio. Veremos que la ociosidad va a ser considerado en nuestra materia como el no hacer nada, mientras que el ocio no va a ser sinónimo de no hacer nada. Ajá. El ocio va a ser un concepto distinto que va a requerir pues el autoconocimiento y digamos que transformará este tiempo, el tiempo libre, el tiempo de inactividad, por así decirlo, en un tiempo de creación. Eso es lo que hace el ocio, convertir el tiempo en tiempo de creación, de innovación, de exploración personal y de bienestar, o lo que decimos actualmente wellness en inglés, ¿no? Yo no soy muy partidario de usar anglicismos como wellness y como mindfulness y self y muchas cosas que ahora se usan, pero bueno, hablemos mejor de bienestar. Su rasgo diferencial, es decir, qué es lo que diferencia el ocio de la ociosidad o el no hacer nada, es que se trata de un tiempo recreativo. Ese es su rasgo diferencial.
La ociosidad, el no hacer nada, no está dotado de recreación, mientras que el ocio contiene recreación y puede ser utilizado por su titular, por quien disponga de este tiempo, a discreción, ¿no? Es decir, para lo que el individuo considere que le conviene más, que le va a beneficiar más, o que lo va a desarrollar espiritualmente más, artísticamente, etcétera. Ahora, esto de que hay un titular del tiempo libre, pues también sería un asunto ya que pudiera debatirse hasta filosóficamente, ¿no? Si se posee el tiempo, si poseemos el tiempo libre o qué sucede ahí, ¿no? Em, pero eso también lo iremos discutiendo más adelante. Ahorita estamos pues con las generalidades, ¿no? Y una cosa muy importante, el tiempo libre es un derecho y es una necesidad, ¿no? Si lo ven incluso pues en los derechos humanos, en la Declaración de Derechos Humanos, se menciona también el derecho al tiempo libre. Em, Se nos olvida a veces en nuestras sociedades actuales que el tiempo libre es nuestro derecho y nuestra necesidad por una razón. Vivimos en tiempos de capitalismo salvaje, como mencionan muchos autores. Sí me gusta a mí este término de capitalismo salvaje porque lo retrata muy bien. Entonces, en tiempos de competencia extrema y de otorgarle una importancia pues ya absurda a lo económico, al dinero, etcétera, pues vivimos en jornadas de trabajo pues prácticamente infrahumanas, ¿no? Ya estamos hablando de que raramente las personas que tienen un trabajo, digamos, rutinario, pasan 8 horas en la oficina, como indica la ley, ya son jornadas de 9, 10 o hasta 11 horas o más, ¿no? Si a eso sumamos los tiempos de traslado en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, pues imagínense a la gente que hace 1 hora y media o 2 horas de camino al trabajo, lo mismo de regreso, más sus 9 o 10 horas de jornada laboral, pues al final del día difícilmente le va a quedar este tiempo de recreación o este tiempo para conocerse a sí mismo y para innovarse. Esto junto con otros factores que iremos viendo en un momento. Eh, Les digo que es muy interesante esta materia. Bueno, ahora vamos a mencionar algunos de los primeros estudios justamente de Estados Unidos. Y fíjense, tenemos que Middletown, se llama Middletown la obra, fue escrita por el matrimonio Lind y es de 1929. 1929, pues si recuerdan, pues es el año de la Gran Depresión de Estados Unidos y pues no es casualidad que el matrimonio Lind lo haya realizado en este tiempo de gran desocupación en la sociedad norteamericana. Y bueno, es considerada la obra pionera del estudio del ocio, Middletown, de los Lind. Ajá. Ellos estudiaron el ocio en la comunidad de Muncie, en Indiana. Y bueno, años más tarde reprodujeron este estudio, lo repitieron con su misma muestra y todo, en 1937, para averiguar el impacto de la crisis de 1929, de la Gran Depresión. Observaron que las pautas del ocio habían experimentado algunas variaciones, pero estas no afectaban de modo esencial el estilo de vida. Es decir, pues sí se pasó por la gran crisis, hubo desocupación, pero el estilo de vida, por lo menos en la esfera del ocio de la sociedad estadounidense, no se vio profundamente modificada. El trabajo de los Lind, esta obra que les digo que se llama Middletown de 1929, abre una fructífera etapa en la investigación de esta materia. Posteriormente viene este estudio, bueno, viene más o menos a la par, de hecho, de los Lind, el estudio de Park y de Borges, que se llama The City. Ellos estudiaron los gangs en Chicago, es decir, estas pandillas, que así son llamadas, gangs en Chicago, eh, en las que, bueno, el ocio aparece como factor ambivalente
de adaptación de la personalidad al cambio social, ya que facilita tanto la integración social como la delincuencia. Esto lo voy a explicar. Eh, ¿Por qué se habla de una ambivalencia en la adaptación de la personalidad? Bueno, porque por un lado los individuos entregados al ocio en estas gangs se adaptan a un grupo. Ajá, estamos hablando pues de psicología social. Pertenecen a su endogrupo y resulta que en esta parte pues se facilita esta integración social, pero a mayor escala queda la sociedad como si fuera un exogrupo para ellos. ¿Por qué? Porque se vuelven individuos antisociales al ser parte pues, de actividades de delincuencia. Por eso es que está este factor ambivalente en este estudio de Park y Borges. Después viene un análisis ya durante 1931 al 35 que realizan Lloyd y Warner, y cuyos resultados revelan que el ocio no solo se diferencia según las clases sociales, sino que es fuente de estatus. Esta noción de que el ocio es una fuente de estatus la vamos a estar reiterando a lo largo del curso. Yo no sé ustedes qué opinen, pero a mí me parece que esto todavía es muy vigente. Hablamos de 1931 al 35, pero el hecho de que sea una fuente de estatus el ocio, pues sigue siendo para mí pues una noción bastante contemporánea. Para aquellos tiempos era muy ostensible también. Recuerden ustedes, por ejemplo, las novelas de Scott Fitzgerald, ¿no? En el Gran Gatsby, cómo se muestra pues este estatus también en la sociedad que tiene más acceso al ocio. O piensen en la literatura de Oscar Wilde, si nos vamos pues a Inglaterra, de finales del 19 y principios del 20, pues también es muy ostensible esta marca de estatus en el ocio y en quienes son poseedores del ocio, visto el trabajo como algo negativo, algo para la plebe. Eh, y bueno, posteriormente viene una investigación monográfica sobre el ocio realizada por Lundberg, Komárowski y McKinsey. Está en 1934, acerca de las pautas de comportamiento en el ocio urbano. Según estos autores, el ocio es un asunto individual, es un tiempo no sujeto a coerciones sociales ni económicas, es decir, el tiempo que se puede dedicar uno mismo para sí mismo. Básicamente esa sería la idea de estos autores. Todas las ideas que exponemos aquí pues pueden ser sujetas a debate y pues les comento, les reitero, pues por favor hagan sus comentarios abajo del video, sus preguntas, etcétera. Y bueno, ahora nos vamos a remontar, vamos a recurrir a la historia. A mí me gusta mucho siempre recurrir a la historia y no es también pues así de gratis, ¿verdad? La historia siempre nos va a echar luz sobre nuestra vida contemporánea, sobre nuestras costumbres y sobre nuestros comportamientos. Ya habrán visto ustedes en otras materias de psicología que siempre se va hacia atrás y se ve, digamos, las etimologías de lo que estamos estudiando. Echamos luz hacia lo que es la cultura griega, ¿no? Por ejemplo, en las nociones de medicina, en todas las materias que se relacionan con la fisiología, con la medicina, y pues terminamos viendo a Galeno, terminamos viendo Hipócrates, etcétera, ¿no? Pues de la misma manera vamos a irnos hacia la cultura clásica, y veamos por qué nosotros, pues los occidentales, así llamándonos como la cultura occidental, asumiendo que somos tal, pues tenemos nuestros ideales de ocio de la forma en la que los tenemos. Empecemos por los griegos. Bueno, pues en la Grecia este profundo sentido cultural que tenía la sociedad llegó a idealizar muchísimo el hecho de estar dispuesto para la contemplación. Nos dice su autor, que es Munet, ahorita les doy bien la ficha. Idealizó el hecho de estar dispuesto para la contemplación de los supremos valores de aquel mundo.
Em, ¿Cuáles son los supremos valores del mundo griego? Pues bueno, hablamos de la verdad, la bondad y la belleza. Efectivamente, la sociedad griega era muy entregada a la contemplación estética, y de ahí que se hayan desarrollado muchísimo el teatro, la literatura épica, eh, la historia ya vista como una actividad formal, y bueno, algunas otras cuestiones, por ejemplo, la mitología, que también es un fruto, pues, podríamos decir que del ocio, si lo abordamos desde esta materia, claro que es también algo debatible. Ahora, esta vida entregada al ocio en la antigua Grecia, perdón, es llamada skolé o scholé. Ujú. Varía su pronunciación y se escribe Skhole, la skolé. Ajá. Bueno, esta skolé o vida de ocio no era un simple no hacer nada, como ya hemos mencionado en nuestra noción contemporánea de ocio, sino su antítesis, un estado de paz y de contemplación creadora en que se sumía el espíritu. Fíjense cómo ya pues se toma importancia en la esfera espiritual del ser humano a través del ocio, lo cual es muy muy interesante. Ahora, no crean que toda la sociedad griega era pues entregada a la contemplación, a la creación literaria, a la creación, a la escultura y a todas estas cuestiones tan elevadas. Imagínense qué sociedad pudiera estar entregada a estos valores, como estos supremos valores griegos. El ocio, nos dice Frédéric Monet, fue logrado a partir de una tajante distribución verticalmente estratificada del tiempo social. ¿Qué quiere decir esto de la distribución verticalmente estratificada? Bueno, pues que había simplemente estratos sociales. Y el supuesto sociológico que hizo posible esta noción de scholé, pues fue la esclavitud, nada menos. Había esclavos que no eran hombres libres y había hombres libres y en los hombres libres también había clases sociales. Esta scholé o vida de ocio pues era exclusiva de las élites, de las clases sociales más altas, mientras que las clases bajas pues estaban dedicadas de lleno al trabajo, ¿no? Y entiéndase por las más bajas, pues los esclavos. En el pensamiento clásico, el ocio fue alabado pues por varios pensadores. Aquí vamos a retomar solo, bueno, clásico, en este momento estamos hablando de Grecia, vamos a retomar nada más a Sócrates y a Aristóteles. Sócrates decía que para él el ocio era una de las mejores riquezas que poseía. Volvemos a la noción de poseer, ¿no? De posesión del tiempo y de posesión del ocio. Bueno, sin duda es una definición bella sobre el ocio, alaba el ocio de una manera bella, pero eh, podría ser debatible esto de que si se posee o no se posee, ¿verdad? Eh, Seguramente Sócrates sí, pero estamos hablando de la élite en la antigua Grecia. Mientras que, bueno, para Aristóteles la scholé es un fin en sí misma. Y nos dice Aristóteles, estamos no ociosos para tener ocio. Fíjense cómo suena un poco, pues si quieren, paradójico o suena... bueno, esta frase no es tan oscura o tan complicada como parece. Estamos no ociosos para tener ocio y su significado es simplemente que el trabajo es el medio y el ocio es el fin. Ajá. Trabajamos pues para llegar al ocio justamente. Esto es la finalidad en sí misma. Y ahora pues bueno, vamos a pasar a la antigua Roma. Los romanos, pues ya saben ustedes, son culturalmente pues descendientes de los griegos. Entre griegos, romanos, fenicios y cartagineses, pues siempre hubo una eh, interacción a lo largo de la historia en la que se influyeron mutuamente. A Roma se le toma como heredera de Grecia,
Y algunos, pues tal vez no muy enterados de la cuestión, suelen tildar a Roma pues de una cultura, digamos, holgazana, casi casi. Yo recuerdo que un profesor mío de la prepa solía decir que los romanos eran holgazanes y que todo se lo habían plagiado de los griegos. Bueno, pues nada más falso que esto, ¿no? Roma también fue una fuente de creación, pues, y pues inacabable, ¿no? Tenemos grandísimos poetas, pues nada más Virgilio, ¿no? Por mencionar al que para mi gusto es el más grande, ¿no? O Horacio, ¿no? O tantísimos historiadores también, em, pensadores, tenemos a Séneca, a nuestro Séneca, em, y bueno, pues nos dice este autor, Frédéric Mournet, retomando la noción del ocio, que en Roma no prosperó la visión griega del ocio. Yo aquí haría una acotación. No es que en Roma no haya prosperado esta visión griega del ocio, sino que lo que no prosperó de la misma manera es la visión del trabajo, no tanto del ocio, sino del trabajo. Eh, Cicerón, el gran retórico, nos habla del otium como tiempo de descanso del cuerpo y recreación del espíritu, necesario para volver a dedicarse al trabajo o al servicio público. Y bueno, en este punto hago un paréntesis para decir que este otium es nuestra raíz, justamente, la etimología de nuestra palabra ocio, otium, ocio. Em, y nos dice Cicerón, igual que Plinio el Joven y Marcial, que hay que alternar el otium con el nec otium, con el no ocio. Y si otium es la etimología de ocio, diríamos que nec otium, necotium, negocio. Hay que alternar el ocio con el negocio. Y bueno, entonces esa es la visión que se tiene en Roma. Fíjense, y la repito, es un descanso del cuerpo y recreación del espíritu necesario para volver a dedicarse al trabajo o al servicio público. Es decir, el ideal griego se ha invertido. El ocio ya no es el fin en sí mismo, sino que el ocio pasa a ser medio y el trabajo es el fin. Eh, pero fuera de eso, digamos, el ocio comparte, pues sí, mucha similitud con la antigua Grecia. Y también por el hecho de que el ocio se va a estratificar, como veremos en unos segundos. Bueno, el trabajo en Roma no tiene una significación negativa, como lo tenía más, esta significación sí la tenía más Grecia, esta significación negativa. Más bien, el ocio consiste en no trabajar en un tiempo libre de trabajo que se da después del trabajo y para volver a este. Y aquí podemos ver cómo mm, la significación del en Roma sí difiere a la griega, ¿no? Mientras que en Roma lo ven de una manera positiva, en la Grecia antigua no era visto tan positivamente el trabajo en sí mismo. Y al respecto de la estratificación que les comentaba de el ocio en Roma, voy a hacer lectura de un párrafo. Este es el libro que, por cierto, viene en su bibliografía. Es Psicosociología del tiempo libre, un enfoque crítico. El autor es Frédéric Monet. Eh, es muy buen libro, se los recomiendo mucho. Y fíjense, voy a hacer lectura de este párrafo. Dice, frente al antecedente griego, el otium de la sociedad romana presenta unas connotaciones nuevas que responden a un contexto económico y político diferente. En efecto, Roma introduce por vez primera el ocio de masas, desde los ludi y los munera hasta los mimos y la comedia, organizados por el Estado en los días de fiesta que ocupaban casi la mitad del calendario. El ocio popular, masivo y anónimo es despreciado por las élites que lo alientan y utilizan como instrumento de dominación. Fíjense qué interesante noción, ¿no? Ya para tiempos de la antigua Roma, hablamos del ocio para las masas. Y fíjense lo que dice aquí Monet.
La clase dominante da panis et circenses, que significa panis et circenses, pan y circo. Esta frase que hasta la fecha tenemos pues así, intacta, panis et circenses. Pero como señala Lawrence Jan Grant, el ocio es sinónimo para el gran público de desocupación y de diversión más o menos impuesta para los cónsules, impuesta por los cónsules o los emperadores para dominarlo mejor, para dominar al pueblo. Contrapuesto al ocio de los filósofos, el ocio vivido por la plebe constituye un eficaz medio de despolitización del pueblo, de un pueblo al que se ha reducido en gran parte a la condición de espectador. Estamos pues ante una institucionalizada estratificación dicotómica del fenómeno. ¿Y dónde está aquí la dicotomía? Bueno, el ocio de la élite social frente al ocio popular. Y esto es a lo que quería llegar. Ya desde la Roma antigua se hace esta dicotomía del ocio popular, que consiste en lo lúdico, en el juego, en pasar el tiempo, en el entretenimiento simplemente, y se diferencia del ocio de las élites, que desprecian este ocio vulgar, y las élites sí se dedican al ocio contemplativo, creativo, artístico, espiritual, etc. Y en esto va a consistir una de las actividades para la próxima clase, y es que me gustaría que consideraran algunas preguntas. La primera es muy sencilla. Primero quisiera que me comentaran qué es lo que hacen en su tiempo libre, en su tiempo de ocio, qué actividades realizan. La segunda, quiero que me comenten si hay alguna diferencia en el ocio según las clases sociales en México. Nuestro contexto actual, México 2017, y díganme si hay diferencia en el ocio según las clases sociales, como se ve en la antigua Roma. Y tercero, bueno, discutiremos esta noción de el ocio y el estatus. Aborden más sobre este tema, investiguen sobre ocio y estatus y lo vamos a comentar en la próxima clase. Ahora, también quisiera, antes de terminar, bueno, les comento que para la próxima vamos a abordar el ocio ya como un ideal caballeresco, hablando ya de la Baja Edad Media, porque no quiero ya prolongar muchísimo este video hablando de historia. Nos vamos a quedar hasta aquí, hasta la Roma clásica. Lo retomamos en la siguiente clase, lo de el ideal caballeresco. Y bueno, les comento también, por favor, que a su jefe de grupo me mande un correo. Les repito, es gerardoruizluna@gmail.com, para que yo le pueda regresar un correo con el plan, ¿cómo se llama? Con el programa, perdón, y y las actividades a realizarse y todo lo estipulado por la institución. Y pues nada más, aquí llegamos al final de nuestra clase a distancia. Por favor comenten si tienen alguna duda, una duda que vaya fuera de nuestros temas, sino dudas más bien administrativas, mándenmelo por correo, por favor. Y dudas sobre el tema y comentarios, pues por favor en la sección de comentarios del video. Pues bueno, para mí ha sido un gusto. Pues miren, no tuvimos grandes interrupciones, lo pudimos hacer de corrido este video. Y pues espero verlos muy pronto. Agradezco su atención y espero que nos llevemos muy bien, que tengamos un estupendo curso y sobre todo que fomentemos mucho el debate, toda la actividad pues intelectual, ¿no?, propia de una institución universitaria. Y pues nada más. Gracias por su atención y nos vemos pronto.